El siguiente material forma parte de las conferencias del Congreso Internacional Virtual Universidad y Discapacidad, organizado en el marco del proyecto PAPIT IA 30-30-20, Discapacidad y Universidad, panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con discapacidad, actores, estrategias, redes y políticas. Actividad 2. PAPIT, Discapacidad y Universidad, Mesa 2. Modera Alejandro Pombero. Con los temas 1. El caso de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 2. El caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. 3. Resultados finales del proyecto PAPIT. Actividad del Congreso, y en esta segunda parte pues la dividiremos en dos ponencias diferentes. En primer lugar, hablaremos sobre el caso de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en España, y en segundo lugar, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Iré presentando a cada investigadora que va a intervenir de manera individual y luego daré paso a su intervención. En primer lugar, ya a título personal, agradecer que hayan contado conmigo en esta actividad, sobre todo porque bueno, he tenido la oportunidad de participar directamente en el proyecto, aquí en la sección de España, y pues me enorgullece poder estar presente en la exposición de resultados. Bueno, pues en primer lugar va a intervenir Rosa María Díaz, que ha sido la moderadora de la actividad anterior. Ella es doctora en Ciencias Sociales, diplomada en Trabajo Social y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. También cuenta con los estudios de máster oficial en Investigaciones Feministas, en Dirección de Empresas por la Cámara de Comercio de Sevilla. Su aportación científica y actividad académica está vinculada sobre todo a las áreas de discapacidad, trabajo social, políticas sociales y cuestiones de género. También ha sido directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Pablo de Olavide entre 2004 y 2009, y es directora del Secretariado de Igualdad, Cultura y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Internacional de Andalucía. Actualmente es académica y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide. Así que, Rosa, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. Bueno, nosotras vamos a presentar, mis compañeras María Dolores Yerga, Inmaculada Zambrano y yo, bueno, pues la aproximación a los resultados, que todavía no están definitivamente sistematizados ni analizados, queda que madurarlos y hay que cocinarlos un poco más porque acaban de salir prácticamente de la tienda y tenemos que, están los datos macerados, ¿no? Y tenemos que cocinarlos un poco para poder generar un impacto en los resultados de la misma. Y nosotros pues vamos a presentar precisamente el caso de la vinculación entre universidad y discapacidad de España, pero concretamente de la Pablo de Olavide. Y vamos a invertir un poco la presentación. Mientras las compañeras iniciaban la presentación de lo general a lo particular, nosotros vamos a invertirlo y vamos a concretar, en primer lugar, sobre el caso de la Pablo de Olavide, sobre ese cuestionario que nosotros enviamos a la universidad para que definiera bueno, qué política y qué acciones se desarrollaban en nuestra universidad. Si me permiten, les voy a compartir. Eso es. Voy a compartir un segundo. Puedo ver aquí, ya estoy viendo. Muy bien, espero que se pueda ver bien. Dense cuenta que nosotras llevamos ya unas cuantas horas funcionando aquí en España, ya está casi de noche. Bien, nosotros en principio vamos a presentar el caso de la UPO, la Universidad Pablo de Olavide, y su vinculación y su atención a la diversidad funcional concretamente, lo que tradicionalmente en el ámbito latinoamericano es más conocido y más usado como discapacidad. Lógicamente tengo que contextualizar que la Universidad Pablo de Olavide es una universidad pública, estamos situados
en el sur de España, en Sevilla, la capital de Andalucía, que es la comunidad autónoma más al sur de España. Cuenta con esta comunidad autónoma, aproximadamente son 8,5 millones de habitantes, y Sevilla es una ciudad que cuenta con casi 1 millón de habitantes, de 800 a 1 millón de habitantes en función de las estadísticas que se doten. No somos la única universidad, por supuesto, de esta ciudad. Hay 2 universidades públicas importantes, la Universidad de Sevilla, la más antigua, y que cuenta con unos 60.000 estudiantes, y la nuestra, que aproximadamente supera en poco los 10.000 estudiantes. Mientras las universidades públicas en España tienen un modelo de gestión descentralizada, es decir, cada facultad tiene su espacio, su sede física diferenciada, en donde ofrece su propia biblioteca, todos sus servicios aledaños propios de matriculación, etcétera. Esta universidad a la que le estamos presentando es una universidad de gestión centralizada. Por eso la vocación de esta universidad no es crecer más en número de estudiantes, sino crecer más en oferta y en calidad de servicios. Es un modelo completamente diferente. Compartimos espacio, todas las facultades, que ahora les ofreceré cifras, todas las facultades, un campus único maravilloso, como están viendo ahí, tenemos un espacio privilegiado, rodeado de naturaleza, y nos permite pues disfrutar no solamente del espacio físico, sino también del espacio interdisciplinar, puesto que es fácil que estudiantes de carreras humanísticas puedan relacionarse no solamente en la cafetería, sino en el aula vecina con estudiantes de biotecnología. Eso hace, aparte de que es una universidad joven, acabamos de cumplir 25 años, y eso hace que el cuerpo de profesorado, el claustro del profesorado, sea un profesorado joven, como ventajas, ¿no? Un profesorado joven muy motivado, con muchas ganas de crecer y hacer cosas importantes y cosas de calidad. Como desventaja, pues que tenemos una financiación frágil y bueno, pues aún estamos luchando por un espacio en todos los ámbitos de las universidades públicas, ¿no? También ocupan el espacio académico universitario varias universidades privadas más. Concretamente hay una, que es la Universidad Loyola, que sí tiene un espacio suficiente de alumnado y de titulaciones, y otras 2 o 3 universidades privadas más pequeñas y con vocación de acreditación a calidad. Como les decía, disculpen que me está saltando como moderadora aquí algunas cosas. Como les decía, voy a ofrecerle unos datos generales. Somos aproximadamente, tenemos 10.000, superamos en poco los 10.000 estudiantes, muchas más mujeres que hombres, superan la mitad, con creces las mujeres en estudiantes de grado, y también tenemos 2.500 estudiantes de posgrado entre másteres universitarios y de estudiantes de doctorado. También aquí superan las mujeres a los hombres. Contamos con un claustro de 1.074 docentes y 349 personal de administración y servicio. También tenemos una oferta interesante de formación continua, que en las universidades públicas españolas es una opción que se denomina títulos propios, que actualmente contamos con 1.200 estudiantes, más mujeres también, de nuevo, que hombres. 333 estudiantes de idiomas y estudiantes también que vienen en el Centro Universitario Internacional de Idiomas. También contamos con adultos mayores, personas mayores que se están formando en la universidad en una estructura que llamamos Aula Abierta de Mayores, con 316 estudiantes. También las mujeres duplican a los hombres. Miren, curiosamente, el alumnado con discapacidad no está en las memorias generales de la universidad, cosa que sugeriré a la secretaria general de la universidad este año para la próxima memoria. Concretamente, tenemos 134 estudiantes con discapacidad, 49 hombres y 85 mujeres. Supone aproximadamente el 1,3% del total de estudiantes de grado. En las universidades españolas ahora mismo hay matriculados
aproximadamente 1,5 millones de personas en estudios de grado oficiales. De ese 1,5 millones, no llega al 1,5% los estudiantes con discapacidad en los grados. Lógicamente nosotros estamos en esa media, en esa norma, ¿no? El 1,3% de estudiantes de grado. Otro dato importante a tener en cuenta en España, que aunque luego mis compañeras ahondarán, es que del total de personas con discapacidad solo llega a la universidad el 5%. Pues nuestra realidad es que tenemos solo el 1,3% de los estudiantes de grado. ¿Eso qué repercusión tiene? Pues lógicamente tiene una repercusión a la hora de la inclusión. Porque claro, nosotros contamos con el deber ser, que ahora lo verán ustedes, todo el deber ser. Pero el ser es que hay muy pocas personas con discapacidad, con diversidad funcional en las universidades. Hay un porcentaje muy pequeño el que llega, porque el embudo de la inclusión está en los estudios secundarios, pero también hay un embudo y hay limitaciones, como todos sabemos, para finalizar los estudios. Concretamente, en nuestro caso, los mecanismos de inclusión que tiene la OLAVIDE para estudiantes con diversidad son de 3 tipos. Por un lado, el apoyo jurídico. Lógicamente tenemos leyes estatales y autonómicas, que ahora repasaremos, que hacen que nuestra universidad sea de las primeras en España que incluyen sus estatutos, porque les digo, somos jóvenes y hace 25 años que existimos, y ya incluyó en sus estatutos el compromiso con la inclusión de personas con diversidad funcional. Eso hizo que pronto, muy pronto, prácticamente desde el 2005, iniciáramos servicios específicos de atención a la diversidad y desarrolláramos las acciones mediante un plan específico de accesibilidad e inclusión de las personas con diversidad funcional. Actualmente disfrutamos del segundo plan, 2019-2020. También es un importante mecanismo de inclusión el apoyo institucional. Como la directora académica ha mencionado anteriormente, tenemos una red de responsabilidades académicas para hacer frente a la política, al desarrollo de la política inclusiva de personas con discapacidad. Desde el Vicerrectorado de Política Social y Cultura, que es quien se hace cargo, hasta la concreción de una dirección académica específica, hasta un servicio designado para atención al alumnado, con dotación de recursos humanos. ¿Eso qué hace? Pues que se vaya consolidando esa infraestructura, porque si no se consolida esa infraestructura, no se podrá establecer una línea de acción específica. ¿Qué características cuenta ese resultado de esa encuesta que hemos hecho nosotros a la universidad, a la rectoría, ¿no? Pues, bueno, pues que hay una serie de acciones que se desarrollan, que están organizadas, pues, por accesibilidad, apoyo a la docencia, apoyo al alumnado y sensibilización, fundamentalmente son las acciones que se desarrollan, pero sí les digo que hay una gran inestabilidad presupuestaria. No hay una visibilidad, una sistematización de cuántos recursos se invierten en esto. Está muy disperso el esfuerzo que se hace en la inclusión a la diversidad. Disperso tanto en acciones, disperso tanto en docencia, en investigación y en transferencia. Fíjense, si bien se admite destinar 35.000 euros al servicio, específicamente solo el intérprete de lengua de signos se invierte 12.000 euros, se han invertido 12.000 euros el año pasado, en el curso pasado, o 21.000 euros en asistencia personal. ¿Por qué? Porque son acciones puntuales que se necesitan para algún estudiante que puntualmente lo solicite ese año. Hay una falta de información importante. Nosotros contamos con información en web, el servicio, pero no está sistematizada la información. Afortunadamente, tenemos mucha esperanza de que al tener una dirección académica específica, se unifique mucho los criterios y podamos desarrollar la política de una manera más sistematizada y podamos tener datos sobre lo que se hace y lo que se está desarrollando. El Servicio de Atención a la Diversidad Funcional en la UPO funciona desde el 2005 con estructura orgánica de personal propia y lógicamente lo que se plantea es combatir cualquier forma de discriminación estableciendo mediación positiva en el ámbito universitario.
Lógicamente, tiene que tener personal, tiene que tener un presupuesto y tiene que tener un plan. Todo eso lo tiene. Sin embargo, aún no hemos conseguido eliminar la sensación de aislamiento que tiene el alumnado, como luego comentarán las compañeras, que tiene el alumnado con diversidad que cursa estudios en la universidad, ¿no? Un alumnado que se siente solo, que aunque tiene los apoyos, que puede tener los apoyos, se queda fuera de las redes de la universidad, redes sociales, culturales, no participa normalmente en las actividades deportivas, culturales que ofrece la universidad. ¿Por qué? Porque tiene que invertir su tiempo y más en llegar a conseguir los objetivos que puedan conseguir el resto de los compañeros. Porque seguimos con el planteamiento de que el alumnado con diversidad tiene que ser el que tiene el mejor afán de superación, el que más vale, ¿no? El que está ahí, el que llega, es el que vale, tiene una fuerza de voluntad. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? No podemos depender de la buena voluntad del profesorado, de buena voluntad de profesionales de actuación y servicio. Respecto al profesorado, compartimos con las compañeras, ¿no? La falta de formación, de sensibilización, pero curiosamente cuando oía anteriormente el tema de que el alumnado tiene que tomar conciencia de que es objeto de derecho, ¿no? Sujeto de derecho, perdón, y no de provecho de la situación. Yo recordaba hace 20 años, cuando hacíamos estudios sobre el empleo de las personas con diversidad funcional, cómo existía el imaginario social de que las personas con discapacidad se aprovechaban de su condición para conseguir empleo, que ya bien podían coger la pensión que tenían y no bueno, pues quitar el puesto de trabajo a otras personas que sin tener discapacidad no tenían derecho a pensión, ¿no? Pues cuando he escuchado eso, lo del provecho, efectivamente es algo que también se oye, ¿no? De vez en cuando, no siempre, porque hay una gran diversidad de percepción de profesorado en función a si tiene formación, si ha tenido vinculación laboral previa, si ha tenido experiencia en las aulas con algún estudiante con diversidad, que no todos la han tenido. Entonces, pero sí que hay algunos que decían. Y yo pensaba en si actualmente pudiéramos permitirnos, por ejemplo, en el ámbito de las mujeres, decir que una mujer tiene un puesto determinado porque se aprovecha de su condición de mujer para tenerlo, ¿no? Hoy eso sería políticamente incorrecto, absolutamente, aunque algunos lo piensen. Pues en el ámbito de la diversidad funcional creo que cuando pasen unos años pasará igual. Será políticamente incorrecto que comentemos en cualquier espacio académico, en el aula, que efectivamente algún estudiante pueda aprovecharse de su condición pues para tener reservado un cupo en un grado, aunque no tenga calificación, etcétera, ¿no? Bueno, respecto a las acciones, pues como pueden observar, pues ya lo hemos comentado antes, son acciones de accesibilidad, acciones para la docencia, para adaptar la docencia, acciones de sensibilización, acciones de formación. Lógicamente, esta lista de acciones, desde los cupos universitarios, intérprete de lengua de signos, formación del profesorado, realmente son muchos esfuerzos los que se han ido haciendo, pero creo que no se ha estructurado adecuadamente para conseguir los objetivos que queremos conseguir, y es que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que el resto, no solamente para egresar, sino para completar su formación con todos los ingredientes que tiene una formación universitaria, desde el acceso a la cultura, el disfrute de la cultura, del deporte, etcétera. Todos estos servicios, todos estos apoyos han ido desarrollándose desde el 2008 hasta el 2012, con gran diversidad en función a cada año y en función al alumnado que cada año entre. Y termino con esta transparencia del tipo de alumnado que tenemos, de los 140 personas aproximadamente que están en grado y en otros dispositivos, para ver y para analizar esta transparencia, ¿no? Del tipo de discapacidad, mujeres y hombres. Vemos que mayoritariamente son mujeres, y aunque pudiera parecer que la discapacidad física es la mayoritaria, hay un espacio, el de otras,
es el que más señalan, y es porque muchos de los estudiantes se niegan a especificar qué discapacidad tienen. Y eso tiene mucho que ver todavía con el estereotipo que aún sigue funcionando y que perjudica, o que es un estereotipo negativo de personas con discapacidad, y prefieren mantenerlo en el anonimato, ¿no? Sin embargo, bueno, de los tipos de discapacidad, lógicamente la discapacidad física y la psicosocial son las mayoritarias, por supuesto mujeres. Y en el caso de la Olavide, tenemos ocupada en la gráfica en el tipo de discapacidad intelectual, porque hay programas de formación de títulos propios que incorporan a personas con discapacidad intelectual en la universidad. Si no, normalmente esa tabla estaría, esa fila estaría absolutamente a cero, porque las personas con discapacidad intelectual no tienen acceso, salvo que haya programas específicos de inclusión, a las universidades. Independientemente de los apoyos y las acciones que hemos visto anteriormente. Rosa, te quedan un par de minutos, ¿vale? En ese par de minutos, ya con esto termino. Quisiera rescatar un poco lo que también ha comentado mi directora general, que ella planteaba, ¿no? Que ella le da mucha importancia como la que va a ser la responsable de esa política, a la sensibilización y a las acciones de docencia también, y transferencia e investigación. Hay una gran dispersión de esa información. Cuando nosotros hemos preguntado al rectorado, con una universidad del volumen de profesorado y de investigadores que habéis visto, no hay información sistematizada de qué tesis doctorales no están registradas, qué tesis doctorales se hacen sobre discapacidad, qué programas específicos se realizan, qué asignaturas tampoco están sistematizadas. Conocemos que hay 4 o 5 asignaturas en las 7 facultades que ahora mismo completan el panorama de grado en nuestra universidad, pero no hay un registro, una sistematización de lo que se aporta en el ámbito de la discapacidad. Creo que este es uno de los grandes retos, ¿no? La necesidad de contar con información de lo que se hace, porque se hace mucho, y transferencia. Se analiza el boletín de comunicación de la UPO en que estamos haciendo una investigación sobre el análisis de las diversidades, y efectivamente hay una transmisión de lo que se hace a la sociedad a través del boletín, y se puede ver cosas, pero no hay un registro oficial de lo que se hace en discapacidad, y eso sería muy importante para visibilizar qué prioriza una universidad y cómo la diversidad, tanto en investigación como en docencia, porque los docentes que forman sobre discapacidad son los que normalmente están vinculados a proyectos de transferencia y están vinculados a proyectos de investigación. Aquí lo dejo y le doy paso a mis compañeras. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Rosa. Bueno, pues a continuación va a intervenir María Dolores Yelga Míguez, que es graduada en Trabajo Social y tiene el máster de Género e Igualdad por la Universidad Pablo de Olavide. Es doctoranda en Ciencias Sociales, docente y coordinadora del título propio de formación para el empleo y la vida autónoma de personas con discapacidad intelectual. Es colaboradora también honoraria del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Bueno, todo ello por la Universidad Pablo de Olavide, de aquí de Sevilla, en España. Te doy paso, Lola. Muchas gracias, Alejandro. Pues bueno, sigo un poco el testigo que nos deja Rosa de ese ser, y ahora vamos a explicar el deber ser, la parte más formal, más normativa y bueno, también cómo hemos hecho toda la investigación. Entro un poco en el marco normativo a nivel europeo, que bueno, pues tenemos la CDPD, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que bueno, ya en su artículo 24 nos hablaba de una educación superior en la que no hubiese discriminación y se garantizara el acceso a todas las personas con discapacidad. Y bueno, pues ya en el 99, con el proceso de Bolonia y la creación del espacio europeo de enseñanza superior, se pone en valor las medidas concretas hacia las personas con discapacidad para, bueno, pues abrir esa enseñanza superior. Decía al comienzo del Congreso
el doctor Luis Raúl González, que había que trabajar en esa brecha que se establece entre la normativa y la realidad social, porque claro, normativa no nos falta. Ahí aparece un listado de reglamentos, de estrategias que se implementan, pero no llegan a las universidades, no llegan, ahora veremos también, ya lo ha estado comentando Rosa, la realidad española es que, bueno, las personas con discapacidad se nos están quedando en el camino y se están quedando en la educación secundaria obligatoria. A nivel español, pues bueno, tenemos la ley de universidades, la ley el Real Decreto de Estatuto de Estudiantado Universitario, que bueno, esta legislación lo que nos explicaba, lo que nos incitaba ya y nos obligaba a las universidades es bueno, a cuestiones concretas como la obligación de promocionar los derechos a través de medidas específicas y realizar planes en materia de discapacidad, que bueno, en nuestra universidad en concreto, pues como decía Rosa, estamos ya en el segundo plan de discapacidad, la creación de servicios especializados a la atención de personas con discapacidad y a la excepción parcial o total del pago por tasa de las tasas universitarias. Entre otras cuestiones, porque por ejemplo el Estatuto del Estudiantado Universitario también aborda todo lo que sea adaptaciones de prácticas, adaptaciones de tutorías, adaptaciones de las propias clases y los exámenes, ¿vale? Tenemos también el Real Decreto sobre la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, donde entra el cupo de discapacidad, que ahora mismo está en el 5%, 5 de cada 100 plazas tiene que ir para personas con discapacidad. Recogemos también la lengua de signos española y los medios de apoyo para la comunicación oral de personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas, porque en la línea de lo que planteaba anteriormente Rosa sobre las materias en discapacidad que se dan en la universidad, ya en 2007 esta ley nos apuntaba a que era necesario, en concreto en la lengua de signos, pues tener enseñanza, asignaturas específicas sobre lengua de signos. Y a nivel de Andalucía, la legislación de los derechos y atención a las personas con discapacidad nos obliga a tener un censo de personas, de personas estudiantes en la universidad y su discapacidad, en el caso de que quieran compartirlas y marcarlas en la matrícula. Fomentar programas formativos para el personal docente y el personal que trabaja de administración en las universidades, y el fomento del voluntariado para también avanzar en la sociedad, en una sociedad realmente diversa. Por valorar y presentar cómo se encuentra el estudiantado con discapacidad en España en la educación superior, bueno, el 1,5% del estudiantado universitario tiene algún tipo de discapacidad. Estos datos son del quinto informe Universia, porque cuando nosotras vamos y trabajamos datos oficiales, no todos estos datos que os voy a presentar están, y os lo voy a ir diciendo un poco. El informe Universia nos dice que se prefiere la modalidad presencial a la online, porque la mayoría de las universidades en España son presenciales, pero tenemos específicas online. Entonces, el estudiantado con discapacidad está más matriculado en la presencial y en universidades públicas. De todo el estudiantado con discapacidad, la mayoría estudia en grados, el 85%. Esto nos quiere decir que hay que seguir trabajando en esa promoción posterior de posgrado y doctorado, porque por ejemplo en el doctorado ahora mismo solo tenemos el 0,8% de las personas con discapacidad llega a doctorarse. En cuanto a los tipos de discapacidad, seguimos un poco en la media que se presenta en la UPO. La discapacidad física y orgánica es la mayoritaria, y este estudio nos dice que la intelectual tiene una presencia del 18,8%. Este estudio también aborda y acoge esos programas específicos que, si bien no son
del currículum académico ordinario, pues sí se cuenta como estudiantado universitario. Pero si nosotros nos vamos a, por ejemplo, al Instituto Nacional de Estadística, las personas con discapacidad intelectual en la educación superior no están ni puntuadas ni valoradas porque no se les espera. Seguimos entonces con la discapacidad sensorial y psicosocial, que también son muy pocas. A nivel global, somos más mujeres que hombres en la educación universitaria, pero si hablamos de personas con discapacidad, hay más hombres que mujeres. Aunque la diferencia es poca, los datos nos dicen que hay diferencia. Y con respecto a las ramas, la preferida es las ciencias sociales y jurídicas seguidas de las STEM. Y dejo paso ya a mi compañera Inmaculada, que he querido también un poquito apurar el tiempo. Muchas gracias, Lola. Bueno, pues como acaba de decir Lola, la siguiente en intervenir es Inmaculada Zambrano. Ella es profesora de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide desde el año 2006 y además es secretaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales de esta misma universidad. De sus competencias se encuentra la atención a los estudiantes con diversidad funcional de la facultad. Desde el 95 ha participado en proyectos competitivos de investigación nacionales e internacionales sobre derechos fundamentales, cuidado de personas con discapacidad, protección social y voluntariado. Ha sido investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y el Centro de Estudios Andaluces en Sevilla. Así también es doctora en Sociología y Derechos Fundamentales. Su tesis doctoral obtuvo el primer Premio Nacional de Tesis Doctoral otorgado por el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. Y dicho esto, Inmaculada, cuando quieras, puedes dar paso a la presentación. Bueno, buenas tardes aquí desde España a todas las personas que nos siguen desde este continente. Me encanta esto de estar bajo una pantalla, ¿no? Pudiendo hablar con universidades diferentes, ¿no? Lo fácil es una de las cosas buenas que nos ha llevado la pandemia, ¿no? La facilidad de comunicarnos en este contexto. Bueno, yo en primer lugar quería decir que para mí hoy es un día de celebración porque hemos llegado al final de un proyecto al que le hemos puesto mucha ilusión, ¿no? Yo creo que todas las universidades que participamos, sobre todo también por la temática que hemos abordado, que es algo novedoso, ¿no? Aunque algunos de nosotros estemos en relación a discapacidad, diversidad funcional, pero yo creo que ha sido una oportunidad también como investigadores de acercarnos a una realidad a través de las entrevistas, de los análisis bibliográficos que hemos hecho, de una opinión en primera mano de los propios estudiantes con discapacidad, de profesorado, de personas claves en las instituciones y fuera de estas, ¿no? Sobre esa temática de estudiantes con discapacidad. En ese sentido, yo creo que la experiencia ha sido muy enriquecedora, ¿no? Porque no hay muchas oportunidades, ¿no? De poder hablar con los propios estudiantes con discapacidad. Y bueno, por eso es un día de celebración, por llegar al final y por haber llegado, pues, ¿no? También, ¿no? Con estos resultados que estamos presentando tan interesantes. Quería también agradecer a Patricia Brogna, que además de amiga de hace muchos años, pues ha impulsado con mucha ilusión, con mucha paciencia, ¿no? Todo este proyecto, ¿no? Que ha conseguido, también ha costado, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Sacar adelante, ¿no? Con esta coordinación siempre online, ¿no? Y intercontinental que hemos tenido, ¿no? Muchas gracias, Patricia, por toda la ilusión, sobre todo, que has puesto en el proyecto. Y por el empuje que nos has dado a todos, ¿no? Y por también, de alguna manera, porque yo creo que se nos abren oportunidades, ¿no? Para continuar trabajando en esa temática. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, como decía Alejandro, bueno, voy a presentar de manera resumida, como decía Rosa, las entrevistas que hemos realizado a estudiantes con discapacidad.
Quería comentar al principio que hemos realizado 20 entrevistas a estudiantes con discapacidad, profesores que tenían alumnos con discapacidad y actores claves en las instituciones, ¿no? Y quiero comentar que el número de entrevistas también se ha realizado de manera coordinada, es decir, que desde la coordinación pues establecimos un número mínimo que teníamos que tener todos los países para entrevistar, de tal manera que pudiera luego ser posible el análisis comparado, ¿no? Esto quiere decir que, pues que hemos mantenido, ¿no?, pues el número de entrevistas que en un principio acordamos tener para que fuera posible la comparación, ¿no? También, bueno, por el tiempo que duraba el proyecto, pues considerábamos que este número era adecuado para realizar las entrevistas. Voy a presentar en primer lugar, de una manera general, las entrevistas que hemos realizado. Realizamos 20 entrevistas, 15, como se puede ver, a estudiantes con discapacidad, 11 entrevistas a estudiantes de grado universitario y 3 entrevistas a estudiantes de posgrado. Realizamos también 4 entrevistas a profesores con alumnos con discapacidad, 2 entrevistas a actores claves con responsabilidad en la universidad en la atención a estos estudiantes con discapacidad y una entrevista a un actor clave en materia de discapacidad con responsabilidad en la Universidad Autónoma de Andalucía. Bien, las entrevistas al estudiantado con discapacidad fueron realizadas por los miembros del equipo, que en realidad somos los miembros que estamos en esta mesa, ¿no? Rosa Díaz, Lola Yerga y Alejandro Bompero. Quería destacar de manera general la importancia que ha tenido para hacer estas entrevistas el Servicio de Atención a la Diversidad Funcional, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, como ha comentado María José Parejo, la directora académica de Integración y Diversidad Funcional en la Pablo Olavide, y Rosa Díaz, decana también de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, pues el Servicio de Atención a la Diversidad Funcional en la Pablo Olavide tiene un papel bastante importante, ¿no?, de conexión con estos estudiantes y también por lo que han presentado de poder asesorarles, ¿no?, en las adaptaciones que necesitan, pero también de contacto con ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la metodología que hemos utilizado en la Pablo Olavide nos ha ayudado mucho este servicio, en el sentido de que ellos conectaron desde el servicio, el jefe en este momento del Servicio de Atención a la Diversidad Funcional, conectó con todos los estudiantes que estaban de alguna manera registrados en este servicio y les comentó la posibilidad de participar en este proyecto. Esto ha sido una ayuda importante porque gracias a eso hemos podido conseguir 15 entrevistas, muchas más de las esperadas y de las previstas para realizar este estudio. ¿Por qué comento eso también? Porque en el equipo, ¿no?, en el equipo de los investigadores, en las universidades colombianas, México y nosotros, pues hemos comentado en algunas ocasiones la dificultad de saber dónde están los estudiantes con discapacidad, ¿no?, y sobre todo de poder contactar con ellos para realizar las entrevistas. Esto es un proceso que en la coordinación, en las reuniones que hemos tenido entre nosotros, pues nos dábamos cuenta que no era fácil, ¿no?, llegar a este estudiantado y más para hacerle participar en este proyecto. Entonces, este impulso que nos dio el Servicio de Atención a la Diversidad Funcional fue muy importante para poder llegar a este estudiantado, ¿no? En este sentido, pues una vez que nos respondían, ya les escribíamos también nosotros un correo electrónico y le presentamos la posibilidad de participar y, como comento, pues bueno, hubo bastante interés en participar, ¿no?, en el proyecto. Bien, de manera resumida, aquí se presentan de estas 11 entrevistas, los perfiles que hemos abordado, ¿no? Dentro de la Facultad de Ciencias Sociales hemos realizado 5 entrevistas, como se puede ver aquí, a estudiantado de trabajo social, el doble grado de trabajo social y educación social, doble grado de ciencias políticas y sociología. Aquí a la derecha aparece el curso también de estos estudiantes, el grado de sociología. Desde la Facultad de Derecho hemos entrevistado a alumnos de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de Derecho.
En la Facultad de Humanidades hemos entrevistado a alumnos de traducción e interpretación y en la Facultad de Ciencias Experimentales alumnos de grado de nutrición humana y dietética. También quiero comentar que dentro de los alumnos que se mostraron interés en participar, intentamos seleccionar que tuvieran diferentes perfiles por el grado que cursaban también, ¿no? Para tener también esa variedad de opiniones respecto a su estancia en la universidad. Inma, te quedan un par de minutos, ¿vale? Vale, sí, ya está acabando. Respecto al tipo de discapacidad, simplemente comentar que, bueno, pues que aquí de manera también un poco gráfica, pues se puede ver que hicimos 5 entrevistas a personas con discapacidad física. Aquí aparecen los tipos de discapacidad que entrevistamos, los tipos de discapacidad de los estudiantes, 2 personas con discapacidad visual, 2 auditiva y 5 personas con discapacidad intelectual. Bueno, comentar respecto a las entrevistas al profesorado que buscábamos que se impartieran asignaturas a estudiantes con discapacidad también en diferentes grados, ¿no? Es decir, que también intentamos buscar a profesorado que impartiese en diferentes grados. Especialmente también nos parece importante los grados de deporte en el sentido, de educación física y deporte, en el sentido de que, bueno, por las características de esta asignatura nos parecía que podía ser también importante, sobre todo por las implicaciones físicas que para los estudiantes con discapacidad podría tener estos grados, ¿no? Entrevistamos a 2 profesores de la Facultad de Ciencias del Deporte, una profesora de Sociología y una profesora de Humanidades. Bien, respecto a actores claves, entrevistamos a dos actores con cargos relevantes en la Universidad Pablo Olavide, como la directora académica de Integración y Diversidad Funcional y la responsable de realización de los informes y adaptaciones curriculares del alumno con discapacidad. Y aparte de estos 2 perfiles, que son más propios de la Universidad Pablo Olavide, pues también entrevistamos al subdirector general de Personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Es verdad que este es un actor que no tiene un perfil universitario, pero sí nos parece importante también ver bueno, pues qué visión de la discapacidad había desde la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto también a la política universitaria y respecto a los estudiantes con discapacidad, ¿no? Es decir, planes, proyectos, políticas, ¿no? Y entonces nos parecía que esta última entrevista podría complementar esta visión, ¿no? más estratégica de las instituciones respecto a los estudiantes con discapacidad. Bueno, pues muchas gracias a todos y nada, pues ya lo dejamos aquí para no consumir más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Inma. Ahora voy a dar paso a la segunda parte de esta actividad, que va a ser el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí van a participar Patricia Brosna y Márgara Millán. Si queréis las presento a las dos de manera conjunta o no sé cuál de las dos participará primero, pero bueno. Sí, si quiere, preséntanos a las dos. Ok, vale. Gracias. Gracias. Bueno, pues Patricia, que ha estado en el acto, bueno, que ha estado hablando en el acto inaugural a primera hora, es maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, es maestra en integración de personas con capacidad por la Universidad de Salamanca en España. Actualmente es profesora asociada contratada a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos también de la UNAM, responsable del proyecto Derechos Humanos y Discapacidad y coordinadora del Seminario Permanente sobre Discapacidad, y también es miembro de la red de investigadores sobre discriminación y miembro de la red interuniversitaria latinoamericana sobre discapacidad y derechos humanos. Por otra parte, Márgara Millán, que también estará con nosotros y nosotras en esta segunda actividad, es doctora en antropología y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM. Es especializada en las líneas de investigación cultura y género, movimientos sociales, crítica a la modernidad y estudios de la discapacidad. Es fundadora y colaboradora del grupo interdisciplinario Red Feminismo de Coloniales desde 2008. De igual forma, es fundadora y directora de la Asociación Civil
con nosotros hace. Pues les doy paso y igual que a vuestras compañeras os marcaré el tiempo para no excedernos mucho, ¿vale? Muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias, Alejandro. Por favor, si la gente del área técnica fuera tan amable de fijar también a Márgara y al intérprete, ¿sí? Para que se puedan ver. Si nos pueden fijar a los tres. Bien, bueno, voy a agradecer mucho a Lorraine y a Tania, si están atentas para apoyarme con las presentaciones, porque no sé qué le pasa a mi máquina y antes no pude. Bien, comentar que en esta presentación lo que haremos será compartir algunos datos generales de los resultados que tenemos hasta ahora con la investigación. Como bien mencionó Rosa y también Inmaculada, y como sabrán todas las personas que están haciendo tesis durante la pandemia, el tema de haber tenido que llevar los 2 años de investigación en este contexto retrasó algunas cosas. No sé si las personas de videoconferencia nos pudieran ayudar fijando también a Márgara, por favor. Ya lo tienen fijado. No. Bueno, decía entonces que hubo algunas dificultades en relación al cambio del contexto de presencial en el que pensábamos que se iba a llevar a cabo la investigación, a tener que trabajar en un contexto virtual, con reuniones virtuales, donde no siempre, a veces se facilitan las cosas, a veces no, y que las entrevistas, por ejemplo, tuvieran que ser en esta modalidad, que tampoco facilitó mucho el acceso o la aceptación de ciertas personas. Incluso este evento estaba planeado para que hubiera sido presencial. Lorraine, si pudieras iniciar con la presentación. Bien. Mencionábamos entonces, no lo vamos a repetir, que este proyecto PAPIT tiene el interés de interrelacionar y ver cuál es el vínculo entre factores de contexto con el que se lleven a cabo políticas institucionales en los ejes sustantivos de investigación y docencia que tiene toda institución de educación superior, y también en el eje de atención a estudiantes con discapacidad o gestión de necesidades de estudiantes con discapacidad. En este proyecto se sumaron de la UNAM 6 investigadores. Yo decía en la presentación anterior, cuando hablaba del proyecto en general, que eran 10 investigadores, de esos 16 son de la UNAM, y de la UNAM 20 colaboradores entre asistentes de servicio social, estudiantes de servicio social o personas que han colaborado de manera meritoria. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a normatividad en educación superior, haremos una presentación como más puntual en el sentido de cuál ha sido el cambio en el último periodo, en un tiempo bastante cercano, del 18 hasta ahora, y también pensar que si las normas han cambiado en el corto tiempo, todavía las políticas públicas en ese sentido diríamos que no han llegado. La siguiente, por favor. Ahí, gracias. Bien, en la modificación que tuvo en la reforma del 2019 la Constitución Política de los Estados Mexicanos, se modifica el artículo 3 y a partir de este cambio el Estado resulta ser
el garante, o sea, la educación impartida por el Estado debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita, laica, integral, intercultural y de excelencia, y con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables. Toma este párrafo y la Constitución cuestiones que ya habían sido reclamadas, no gratuitamente se incorporan, desde sociedad civil y también desde instancias como el Comité de Naciones Unidas, que señalaba muy expresamente el tema de la deuda que tenía México en cambiar de una educación segregada a una educación inclusiva, sobre todo para personas con discapacidad. La siguiente, por favor, Lorraine. Menciona que toda persona tiene derecho a la educación y que es el Estado, la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios quien impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media y superior. La siguiente. En la Ley General de Educación, que también tuvo una reforma, se menciona que la obligatoriedad de las autoridades en fomentar la inclusión, la continuidad y el egreso oportuno, en el sentido de que no hablamos solamente de ser incluido en un sistema educativo regular, sino de poder hacer una trayectoria y una trayectoria exitosa, y se menciona específicamente los apoyos académicos y económicos, y en el artículo 48 expresa que las políticas de educación superior estarán basadas en el principio de equidad entre las personas, que tendrán como objetivo disminuir las brechas de cobertura educativa entre regiones, entidades y territorios del país, fomentando acciones institucionales de carácter afirmativo para compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso y permanencia de los estudios por razones, y explícitamente menciona una de las razones, la discapacidad. La siguiente. En el capítulo 8, donde se habla de educación inclusiva, se menciona que para eliminar las prácticas que fomentan la discriminación, la exclusión y la segregación, se hará referencia a un conjunto de acciones que están orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los educandos. La siguiente. También menciona la necesidad de instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del sistema educativo nacional por motivos de origen étnico nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizajes, entre otras. Y se menciona también la necesidad de realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y apoyos necesarios para facilitar su formación. O sea que expresamente está dicho en la normativa que fue reformada recientemente. La siguiente, por favor. Y en cuanto a la Ley General de Educación Superior, que fue recientemente aprobada, se menciona que los criterios para el desarrollo de las políticas públicas en materia de educación superior deben orientarse justamente a este objetivo, que se debe combatir todo tipo y modalidad de discriminación y violencia, con especial énfasis en la que se ejerce por cuestiones de género y de edad, con las personas con discapacidad o situación de vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Y también que hay acciones y compromisos de las autoridades educativas e instituciones de educación superior que promoverán de manera coordinada
y no voy a leer todo el párrafo, modelos y programas educativos, así como acciones afirmativas, la formación de equipos multidisciplinarios para la atención de personas con discapacidad en las instituciones de educación superior, la identificación de necesidades, de barreras para el aprendizaje y la participación, y la necesidad de investigación, por ejemplo, y demás acciones encaminadas a la inclusión de las personas con discapacidad en todos los tipos, niveles y modalidades educativas. Bien, la siguiente. Como vemos en el marco normativo, México ha sufrido un cambio bastante reciente que todavía no impacta en las políticas institucionales, ¿no? Y mencionaba yo antes que tampoco se ha plasmado en políticas concretas porque el cambio normativo ha sido muy reciente. Algunos resultados en la UNAM. La UNAM tiene, según la página y los últimos datos, 2021, 366.930 estudiantes. Menciono la cantidad para poder poner en dimensión las acciones de atención a las necesidades de estudiantes con discapacidad y otras acciones que vamos a presentar de docencia, de investigación en el sentido de aquellas que identifican también las necesidades, por ejemplo, de formación del profesorado o del personal administrativo, ¿no? Y además, para quienes no conocen, la UNAM tiene sedes, muchas sedes, y tiene sedes en otros estados. Y el equipo de atención a la discapacidad se encuentra en Ciudad Universitaria. Por eso se ha hecho un esfuerzo para articular con actores que atienden a estudiantes con discapacidad en distintas facultades, en distintos institutos, de manera que la UNAPDI, que es la instancia que atiende en la UNAM a estudiantes con discapacidad, tenga como representantes en las distintas facultades. Algunas de las cosas que mencionaba Inmaculada se dan también en los resultados obtenidos en la UNAM, en el sentido de que de los alumnos a los que entrevistamos, 4 están en sistema escolarizado, 5 están en sistemas a distancia. No hemos logrado alcanzar el número de 14 que nos habíamos propuesto como un número para todas para las 4 universidades, eso también es un dato. Y entre los profesores entrevistados hay 3 que son profesores del sistema escolarizado y 1 que es profesor de educación a distancia. Las 3 personas, los 3 actores claves, como mencionaban, son personas que atienden las necesidades de estudiantes con discapacidad y se articulan a la UNAPDI. Otra de las cosas que empiezan a repetirse es que algunos alumnos no mencionan en el ingreso que tienen una discapacidad. Y un cambio que se ha producido también en los últimos años en la UNAM es la modalidad de identificar a aquellos estudiantes que ingresan con una discapacidad a partir de una consulta que se hace en el formato que los postulantes llenan para ingresar. La siguiente, por favor. En cuanto a la normativa institucional, nosotros tenemos todavía una normativa que se llama Lineamientos para la atención con calidad a las personas con capacidades diferentes en las instalaciones de la UNAM. Entonces nos damos cuenta de que todavía hay un pendiente de actualizar las normas internas. Veíamos en la Universidad de Pablo de Olavide que hay que forma parte del estatuto de la universidad, el tema de la inclusión educativa. En el caso de la UNAM no alcanza ese nivel normativo. También es importante mencionar el acuerdo por el que se crea la unidad de atención para personas con discapacidad,
Estos resultados son resultados del cuestionario y ahí se menciona que discapacidad aparece o es mencionada en la legislación universitaria en el apartado de la transparencia en los lineamientos de seguridad para la operación del sistema de transporte y vialidad, en los lineamientos generales para el servicio de estacionamientos controlados y en el código de ética. Y también que es mencionada en el Plan de Desarrollo Institucional 1923. La siguiente, por favor. Disculpa, Patricia, os quedan aproximadamente 10 minutos, ¿vale? Bueno, gracias. Nosotros hemos entrevistado a 9 estudiantes también tratando, y son estudiantes que representan a personas con diferentes tipos de discapacidades, a 4 profesores y a 3 actores claves. La siguiente. Entre las diferentes acciones que se han realizado, se mapeó también cuáles son aquellas acciones que se llevan a cabo en otras universidades respecto a la atención de estudiantes con discapacidad, y una de las cuestiones que es recurrente es que en muchas páginas está mencionado, pero no hay explícitamente la referencia a cuáles son las acciones que se realizan, pero nos parece importante mencionar que una de las acciones es el programa para la incorporación de estudiantes con discapacidad a posgrados nacionales, que lleva adelante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nos va a acompañar el viernes Miriam Barragán, que es quien está coordinando este programa, y van a participar también la UNAPDI y Trinidad Ibarra, que son parte como quien coordina y quien es beneficiaria de este programa de CONACYT en la UNAM. La siguiente, por favor. Decía que otras de las acciones que se hizo a través del estudio, de la investigación, es identificar cuáles eran las universidades nacionales que tienen programas o acciones para inclusión de personas con discapacidad. La información que se ha recabado va a ser parte de la base de datos de la página del programa, que ya nos comentará Márgara. La siguiente, por favor. Bien, vamos a pasar, para dar el tiempo a Márgara entonces, a algunos resultados PAPIT. Yo tenía como la intención de comentar algunas otras cuestiones de los resultados de la UNAM. Festejaba inmaculada el tema de que llegamos al cierre, aunque ahora queda terminar de hacer un trabajo fino de análisis y de interpretación de los datos recabados, que han sido muchos, hay mucha información, y también hacer la publicación de un libro, ¿no? Así que todavía nos queda bastante trabajo. Bien, pasamos a la siguiente. Comparativamente, las diferentes respuestas que obtuvimos en los cuestionarios, podemos ver que las 4 universidades tienen un área de atención a la discapacidad. Es muy importante poder considerar los presupuestos que las rectorías, digamos, nos respondieron, ¿no? Como decía, mandamos a rectoría para que la respuesta fuera institucional, y ven ustedes que el presupuesto anual de la UNAM, con 300, casi 400.000 estudiantes, es de $34.000. Para hacer una equiparación, lo pasé a esa moneda, y es prácticamente el mismo monto que ocupa la Universidad Pablo de Olavide para atender a muchos menos estudiantes, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que poner en perspectiva la narrativa y el discurso de la inclusión contra las acciones concretas que se están llevando. Mencionaba antes que tomamos el marco un poco conceptual de Mel Einskou, en el sentido de que si una institución va a ser inclusiva, tiene que tener políticas, prácticas y cultura inclusiva, ¿no? Entonces, no da cuenta de esta realidad la cantidad de alumnos, por ejemplo,
que con este presupuesto atiende la UNAM, según este cuestionario, 1.240 estudiantes, contra, con el mismo presupuesto, 134 la Universidad Pablo de Olavide, ¿no? Entonces, también hay que poder desromantizar los deseos que uno querría que su institución haga respecto a la discapacidad, con lo que los datos nos van poniendo en evidencia. La siguiente, por favor. Bien, luego los documentos normativos, decía yo recién, la Universidad Pablo de Olavide tiene en sus estatutos el tema de la inclusión de estudiantes con discapacidad. Seguramente tiene una enorme influencia el marco normativo europeo que obliga a las universidades a tener políticas inclusivas, y eso, vamos a verlo ahora, no sucede en la región de América Latina. La siguiente, por favor. Como las actividades, nosotros preguntamos, ¿tienen un programa de atención? ¿Sí o no? Si no hay un programa, hay acciones, y en esta tabla podemos ver qué acciones sí hay y cuáles no hay en las distintas universidades, ¿sí? Adaptaciones curriculares, baños adaptados, becas especiales, bibliografía en braille o audiolibros. Entonces vemos aquí un poco los pendientes que nos quedarían en cada una de nuestras universidades. La siguiente, por favor. Bien, y luego como acciones de docencia, en el cuestionario de la UNAM se identifica un laboratorio de educación especial, otro de ciencia y tecnología, derechos humanos, asistencia social, taller de atención educativa en situaciones de aprendizaje diferenciado y seguridad y salud social en organizaciones. Faltó acá, por ejemplo, que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene una materia específica, miradas sociales sobre la discapacidad, y también una de posgrado. La Universidad Pablo de Olavide también menciona sus actividades docentes, no las voy a repetir porque las colegas ya lo mencionaron. Y en cuanto a acciones de investigación, la UNAM menciona que sí tiene investigación de manera específica, la Pablo de Olavide de manera parcial, la del Rosario de manera específica y la Universidad Autónoma de Manizales de manera específica. La siguiente, por favor. Bien, en total se realizaron 56 entrevistas a estudiantes, docentes y actores claves, y hemos identificado similitudes y diferencias. Una cosa muy particular que se repite, y fue una categoría emergente, porque si bien lo habíamos preguntado, no tenía el peso que luego resultó en las respuestas, es la importancia de la familia en el avance de las trayectorias educativas a nivel superior. La siguiente. Bien, y entonces ahora, antes de darle paso a Márgara, un minuto le voy a pedir a Lorraine si deja de compartir. Y le voy a pedir a Tania si puede mostrar muy brevemente algunos de los mapeos que se hicieron, identificando a organizaciones de sociedad civil, a organismos internacionales. Tania, no sé si estás ahí. Sí, estoy tratando de compartirla. Bien, gracias. Si no, le dábamos paso a Márgara. No sé por qué no me lo permite. Si quieres, presento la página, sí, en lo que... Presenta, ¿sí? Mientras la página, sí. Va, que va. Bueno, en primer lugar, pues, encantada de llegar a este momento y felicitaciones por todo el trabajo que han hecho de todas las universidades, pues en especial, claro, de la coordinadora del proyecto, Pato, porque está empujando realmente un cambio, ¿no? Y un cambio es difícil de generar dentro de nuestras instituciones y en la sociedad civil. Yo voy a compartir nuestra página. Ya la ven, ¿verdad? Ajá.
Bien, ¿por qué? Porque acá está pues sintetizado un poco todo lo que hemos hecho en el proyecto, todo lo que se ha hecho y lo que aún falta, que un poquito ya lo estaba diciendo Pato, ¿no? Para empezar, bueno, lo que estamos haciendo es empujar políticas institucionales en la UNAM, que es una, ya vieron, digamos, es una universidad masiva, es una universidad pues muy compleja. em, Sí podemos encontrar en la historia como momentos donde las profesoras nos hemos organizado, los profesores, justamente por la necesidad de la gestión para la atención a la discapacidad. Pero en realidad es de un tiempo para acá donde se ha empujado muchísimo la idea de la transformación hacia una universidad realmente incluyente, ¿no? Yo quiero señalar, pues, como un momento muy importante, el programa universitario de derechos humanos que acoge al seminario sobre discapacidad durante muchos años, ¿no? Que es como un antecedente muy importante para lo que estamos haciendo ahora en el proyecto PAPIT. El proyecto PAPIT, pues ustedes ya lo conocen, ya estamos aquí ya cerrando, digamos, un primer abordaje que esperamos que no sea el único. Tienen ya toda la idea de los investigadores, de los colaboradores. Quiero señalar aquí que algo muy importante fue la inclusión también de personas con discapacidad en los equipos de trabajo. Y toda esta idea de estar entrevistándolos para tener de primera mano la idea de qué es o qué debe ser la inclusión en este rango de educación, ¿no? Creo que compartimos con los otros países, como hemos visto, la estadística de que hay una inclusión mucho más generalizada en la educación media y que ahí empieza pues el tapón, ¿no? Para que se siga con esta idea de la inclusividad, y me ha gustado muchísimo la descripción que hicieron hoy por la mañana de ninguna universidad tiene excelencia si no es una universidad inclusiva, ¿no? Y también la idea de pasar de la inclusión a la convivencia, creo que son puntos muy importantes que tenemos que señalar. Acá solamente les quiero pues mostrar algunos de los seminarios preparatorios que están en nuestra página y que se pueden consultar siempre. Aquí está el link para que ustedes lo consulten y vayan viendo cómo se fue armando, digamos, el entramado de la red que estamos construyendo, ¿no? Porque uno de los objetivos principales, creo yo, es lograr, como hemos visto en Colombia, por ejemplo, y también en España, pues la red nacional y también una red internacional, ¿no? Acá estamos nuevamente, discapacidad y universidad, cómo está la cuestión. Y aquí ustedes en nuestra página pues van a poder encontrar todo este material. Aquí va a estar también las memorias de este congreso que estamos llevando a cabo ahora, los artículos, el libro del que ya hablaba, la base de datos, y a mí me parece que es muy relevante la idea del observatorio, que es algo como más práctico, es algo que va a estar ahí dándole seguimiento a los acuerdos institucionales, etcétera, y la red de investigadores, ¿no? Ampliar esto, creo, voy a dejar ya de compartir la pantalla, creo que ampliar estos elementos que podemos ver así como muy rápidamente en nuestra página, que está alojada en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, pues que para nosotras es un honor que desde nuestra facultad estemos empujando una transformación tan relevante para lograr pues el cambio en realidad de muchísimas personas, de la calidad de vida, pero también de la calidad de vida nuestra, porque pensamos que la inclusión es algo que también nos enseña a todas las personas sin discapacidad o sin alguna discapacidad tan relevante, cómo puede ser un mundo donde convivamos todas y todos.
Pues eso, rapidito, Pato. Gracias, Márgara. Le pedí 2 minutitos a Alejandro porque nos va a compartir el mapeo que no se podía ver. Si puedes poner como la anterior, la que estaba recién. Esta es una gráfica donde están las diferentes entrevistas que se hicieron y que cada rectoría contestó su encuesta. La siguiente. Ahora sí. Bien, identificamos cuáles eran los organismos internacionales que relacionan gobiernos y que tienen peso en poder incidir también en que nuestros estados hagan políticas efectivas en la inclusión educativa a nivel superior. Decirles que una de las actividades que hicimos fue un seminario también con la colaboración del PUT, de autoridades de organismos internacionales y regionales. No tuvimos suerte con Naciones Unidas, sí tuvimos suerte con la OEA, que nos acompañó, y con la Federación Mundial de Sordos y la ULAC, la Unión Latinoamericana de Ciegos. Decir que salvo la OEA, que sí tiene acciones específicas, no queda tan claro que organizaciones de personas con discapacidad de un gran calado, digamos, o mundial o regional, estén con este tema en su agenda, y me parece sumamente importante que se empiece a sumar, ¿no? Este mapeo en la base de datos lo van a poder encontrar con los datos de contacto, las páginas, ¿no? Fue todo un filtro que se pudo hacer para fomentar justamente este intercambio. La siguiente, por favor. Bien, en este otro mapeo se pueden ver organismos internacionales igual, organizaciones internacionales y organismos regionales, y los países que relacionan cada uno de ellos. Y acá me quisiera detener en el Mercosur y en Parlatino, que es el Parlamento Latinoamericano, porque ninguna de estas dos instancias nos respondió cuando los invitamos a estar en el seminario de organismos internacionales para ver qué estaban haciendo con el tema de educación superior. Un poco convocar y hacer esta llamada de atención. La siguiente, por favor, creo que acá terminamos. Y acá está el mapeo de organizaciones de sociedad civil, que también van a poder encontrar en los recursos que se van a subir a la página que mostró Márgara, como parte de los productos de la investigación. Y te pido la diapositiva de cierre, pero por favor, Lorraine, del PowerPoint, porque no me quisiera olvidar de agradecer, y ya con eso cierro. Bueno, comentar lo que decía Márgara, hay un libro pendiente, un observatorio, hemos lanzado la convocatoria para conformar una red institucional, democrática, abierta y colaborativa de instituciones de educación superior para investigación en discapacidad. Entonces esas acciones todavía están en marcha. Y no quisiera dejar de agradecer a las instancias que hicieron posible que lleguemos hasta aquí y acabemos con este proyecto que esperamos tenga alguna reedición, como es DEGAPA, que financia los proyectos PAPIT, como es el Programa Universitario de Derechos Humanos, que permitió, por ejemplo, que hoy nos acompañaran las y los intérpretes, que apoyó con asistentes de investigación parciales para el PAPIT. Agradecemos al equipo de coordinación informática de la facultad que nos hizo la página, y a la coordinación de educación continua y a distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también, a la maestra Alma Iglesias y a todo el equipo de videoconferencias
que están aquí con nosotros y que hicieron posible esta plataforma. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Pues damos por finalizada esta esta segunda actividad de la mañana o la tarde, según donde os pille. Y nada, muchas gracias a todas las que habéis participado y a todo el staff que está detrás, que no se ve, pero están pendientes de todo y de comunicarnos y que todo vaya fluido. Pues nada, nos hemos comido solo 5 minutitos del descanso, Sí. así que en 5 minutos nos vemos en la siguiente sala. El contenido de este material es propiedad del proyecto PAPIT IA 3030-20 de la UNAM. El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor será sin fines de lucro y exclusivamente para fines educativos e informativos, dando los créditos correspondientes.